Lo que está en juego no es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad de expresión. XFM 92.5 y Democracia 920 AM. 857. Queremos de nuestra parte felicitar al doctor Andrés Páez por esta designación como candidato a la vicepresidencia de la República en fórmula con el señor Guillermo Lasso, el candidato de Creo a la primera magistratura del país. Pero justamente esta víspera nos sentimos desalentados por tanta frustración que hemos vivido en las últimas épocas, salvo honrosas excepciones, cuando nosotros hemos sido testigos casi presenciales de declaraciones furibundas contra la corrupción, un empeño social en el que nosotros debemos alentar la participación ciudadana y exigir, porque se trata de un tema de exigencia social, a todos los señores candidatos o actores políticos, operativos o no, de que se unan a esta cruzada y que ojalá la gente sepa escoger por lo menos el mérito de la honradez en donde ella juzgue estar ubicada, eso que debe ser un mérito y una constante de todos los actores políticos de nuestro país. Dejamos sin ningún tipo de presiones, ni de alusiones, ni de palanqueos, porque esto se trata de una obligación estelar importantísima de parte de la comunidad en las próximas elecciones. Por lo menos escoger, y todos deben tener méritos, y todos deben tener compromisos de atrapar el poder para beneficiar a determinados grupos o para ocultar lo que ya han hecho. En ese caso, tengo la esperanza de que ni siquiera el candidato a la presidencia en línea oficialista buscará, sino cambiar ese panorama por su propio bien y crear un precedente aleccionador para sus comilitantes, a los que él tenga que decir un mensaje, como vuelvo y repito, le dice a usted en otra latitud de esta campaña política, ubicado en otra línea, con defectos, con virtudes, con compromisos, con ofertas, con empeños, ojalá todos que le salgan bien. Es mi mejor deseo, señor doctor Andrés Páez, al igual que al resto de candidaturas, tanto a la presidencia como a la vicepresidencia de la República. El candidato Guillermo Lasso indicaba que de llegar a la presidencia, de llegar ustedes en fórmula a las primeras dignidades de conducción nacional, impulsarán una justicia independiente. En este escenario de una justicia independiente, dijo, no con venganzas, pero tampoco con impunidad, está nuestro gran compromiso. Pero nos deja un poco en empate, ¿no? Y en el afán de que conozcamos la filosofía de repudio a la corrupción que adorna no solamente en la retórica, sino que debe adornar en el mérito de una acción de combate de parte del binomio de Creo, luchar no por venganza, pero no dejar en impunidad
los episodios que hasta este momento por lo menos deben haber costado, según propias declaraciones suyas, doctor Andrés Páez. Se han robado, dijo usted recientemente en estos micrófonos, por lo menos unos 60,000 millones de dólares, el gobierno que está terminando y concluyendo. Eso nos dijo aquí, y tenemos nosotros ese testimonio. Entonces, la lucha contra la corrupción, a la lucha contra la corrupción, siempre invitaré al expresidente Velasco Ibarra con esto que rescaté hace aproximadamente unos 30 años de sus discursos a los que tuve acceso, y apenas oí esto, yo ubiqué en mi anterior trabajo en Radio Quito este formato de presentación de mi noticiero, que lo he conservado porque es de mi autoría, su creatividad y producción. Entonces, siempre respeten, señores candidatos, este petitorio formulado en épocas en que esta gran figura convocaba a las muchedumbres quiteñas, especialmente guayaquileñas, a una acción de lucha contra otro tipo de tormentosas pasiones en lo político y vicios no tan de envergadura como los de ahora, y vicios también de corrupción. Y esas luchas, tanto políticas como éticas, el doctor Velasco les decía, hay que librarlas sin amilanarse, sin amilanarse. Cuéntenos la historia de esta alianza con Guillermo. Todo cómo comenzó, porque usted ha estado atrás del poder en el buen sentido de la palabra y de la intención. Ahora está en un escalón adicional, doctor Andrés Páez, y ahí sí le pido a Dios que nos ilumine y que le ilumine al pueblo en lo que deba hacer. Por lo menos la tendencia que descubren las diferentes encuestas está dada y parece irreversible. Pero para eso hay una campaña electoral. Cuéntenos primero la historia de esta alianza con Guillermo Lasso. Bienvenido, Andrés. Toda suerte, ¿ah? Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Le agradezco muchísimo por sus palabras introductorias. Esta es la primera radio a la que vengo en calidad de candidato a la vicepresidencia de la República. Gracias. No podía ser de otra manera, porque usted ha sido uno de los baluartes que nos ha permitido transmitir a la ciudadanía tantos hechos que hemos investigado durante esta década perdida. Y gracias a usted pudimos posicionar el tema Dusac, que terminó al menos en una sentencia chueca, pero sentencia al fin. Gracias a usted, en el año 2009, pudimos dar a conocer aquí, en estos micrófonos, el informe secreto de la Contraloría que yo me conseguí sobre las fechorías de Montecristi. Usted recordará, y que luego de lo que estuvimos aquí, la prensa nacional se hizo eco. Gracias a usted hemos podido ahora revelar los entretelones de los paramilitares que andan de picnic y de curso de oratoria, entre otros tantos hechos. Así que no podía sino reservar para usted, para su radio, mi primera intervención como candidato a la vicepresidencia. En segundo lugar, decir algo que es sumamente importante. El eje fundamental del acuerdo con Guillermo Lasso es la más absoluta lealtad, en dos direcciones. Mi lealtad hacia él, como el líder de este proyecto de recuperación del Ecuador, y mi lealtad a la gente con la que estuvimos en las calles, luchando, hace un año, en las manifestaciones que fueron cruciales para el país, que desembocaron en la más apoteósica marcha motorizada hacia el aeropuerto de Quito, la más grande marcha que haya recogido la historia del país. Espontánea, además. Totalmente espontánea, domingo 14 de junio del año
2015. El libro que recoge esas vivencias se lo entregué a usted, Gonzalo. Y que fue, en definitiva, el golpe en el espinazo al correísmo. Porque desde ahí el correísmo viene en picada. Porque se dio cuenta de que había un pueblo en lucha que no iba a dejar que le metan la mano en el bolsillo. Entonces lo que hace Guillermo Lasso no es fijarse en Andrés Páez, es regresar la mirada a decenas de miles de ecuatorianos que estuvimos en las calles. Entonces, no es Andrés Páez, somos decenas de miles de ecuatorianos que nos hemos manifestado en las calles de forma espontánea, que por supuesto no estoy diciendo yo que represento a todos, no, de ninguna manera. Pero fui uno más de esos manifestantes, uno más de esos patriotas que estuvo en las calles. Y Guillermo lo que ha hecho es regresar su mirada y decir, miren, ahí hay un caudal enorme de patriotismo, de civismo y de propuestas que tenemos que capitalizar y canalizar. ¿Para qué? Para gestar esta gran unidad. ¿En qué momento se produce estos entendimientos? Cuando yo converso con César Monge y le digo a César, tenemos que buscar otros aliados porque yo veo que Guillermo Lasso es el que efectivamente ha logrado coaligar a su alrededor a varias organizaciones, especialmente de ciudadanos, organizaciones cívicas, que están en contra del proyecto chavista fascista del correísmo. Y luego se han ido concretando esas alianzas, y sin duda, Guillermo Lasso se erige como el gran líder que aglutina a su alrededor a una variedad de organizaciones. Y claro, usted comprenderá, Gonzalo, que Guillermo Lasso ha visto también en esta postura, que insisto, no es una postura personal, sino de un enorme grupo de ciudadanos, una posición absolutamente firme y de principios inclaudicables frente a la corrupción, y que hemos dado dura lucha en esa materia. Pero la firmeza no puede confundirse con abuso ni con venganza. Yo al menos no me voy a prestar para eso. Porque no podemos hacer lo mismo que ha hecho el correísmo. ¿Qué es lo que ha hecho el correísmo? Acabar vidas personales, acabar proyectos de familia. Mire lo que le hicieron a Fernando Villavicencio, allanamiento con sus niños pequeños ahí. A Clever Jiménez, allanar su oficina en el Parlamento. Lo que hicieron con estos muchachos de El Mejía, del Central Técnico, los 10 de Luluncoto, el Coronel Aro, los de Ecuador TV. Es decir, ha sido un abuso de la justicia sometida al correísmo para devenir en venganza. Imagínense los muchachos del Mejía. Han dañado un semáforo y dicen que entre 56 han dañado un semáforo y les dan 2 años de cárcel. Y el señor Capaya ya está disfrutando de la fortuna. Y encima nos dicen, después de administrar casi 4.000 millones, 1 milloncito nomás se ha llevado. 1 milloncito, después de administrar casi 4.000. O sea, nos creen tontos. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que hemos hablado con Guillermo? No puede haber una justicia sometida al poder político. Porque los demócratas tenemos que exigir jueces independientes para nosotros ser los primeros en someternos a esos jueces. ¿Y en qué consistiría entonces la venganza de los honrados frente a los ladrones? Mire, yo creo que todo el país tiene una sed de justicia, pero esa sed de justicia tiene que ser canalizada de manera apropiada, y lo primero que vamos a hacer en nuestro gobierno, con Guillermo Lasso a la cabeza, es convocar a una consulta popular para que el pueblo se pronuncie y desmontar la justicia correísta, que es una justicia que no merece ninguna fiabilidad. Y luego, cuando tengamos jueces independientes, tendremos 2 grandes ventajas. Usted nos anuncia esto como un consenso de todas las organizaciones que integramos Compromiso Ecuador, creo, y los otros partidos. ¿Es compartida esta consulta popular con el candidato a la presidencia? Es más, es una iniciativa de Guillermo, que a mí me parece tremendamente... Consulta popular para... desmontar el aparato de justicia correísta, todo. Y, obviamente, los organismos de control. Porque tenemos que tener organismos independientes. Yo le he dicho, mira, Guillermo, lo ideal es que nuestro gobierno tenga un contralor independiente, un fiscal independiente, porque el fiscal va a ser tu juez natural y el mío. No puede ser que el fiscal actual era el abogado del presidente de la República, pues y ahora es el fiscal, o sea, su juez natural. Eso es un contrasentido en democracia.
tenemos que someternos a jueces independientes. Y esos jueces tienen que recibir la información que nos sea solicitada o la que nosotros presentemos respecto de los innumerables casos de corrupción para que esa justicia impulse. Claro, usted, y con mucha sabiduría, en otras ocasiones ha dicho, claro, ya llega el tema a los jueces y a la congeladora. No, porque ahora va a haber la presencia de todos esos patriotas que estuvimos en las calles. En poco tiempo, después de ganadas las elecciones, cuando los jueces ya estén en su estrado, ahí irá el pueblo a ver lo que dicen en las audiencias y a ver cómo toman las decisiones. Es que una cosa es que los jueces sean independientes, otra cosa es que nosotros seamos giles y que nos vayan a hacer tragar una rueda de molino. Jueces independientes, neutrales, sí, por supuesto, pero que tienen que someterse al mandato de la gente. Y nosotros como ciudadanos tenemos que monitorear lo que va a hacer la justicia con esos casos. Aquí en estos micrófonos yo dije, Gonzalo, el próximo gran negocio en el Ecuador puede ser el de la impunidad, pues. A ver, vente. ¿Cuántos que te has robado? 100, ya. Deja 30, lleva 70, ya. Y aquí está el sobreseimiento, ya, toma, llévate. Eso sucedería con una justicia sometida. Por eso el gran desafío es tener esa justicia independiente, pero cuidar con mucho celo de que no exista ninguna venganza ni revancha personal, ni persecución, ni intimidación, absolutamente nadie. Guillermo Lasso dice a su manera lo siguiente. La institucionalidad de los organismos de control, de una justicia independiente, para que funcione la democracia en el Ecuador y para que a ninguno de ustedes ni a ningún ciudadano ecuatoriano le quede duda de que la justicia le pertenece a los ecuatorianos y no al poderoso de turno, y que la justicia actuará con eso, con justicia, ni con venganza, ni con impunidad. Ni con venganza, ni con impunidad. Suena algebraico esto. En la práctica siempre nos han dicho los políticos que se han aproximado y han llegado al poder político del Estado: no fiscalizaré con venganza, no fiscalizaré con prejuicios. Allí, o sea, se amilanan frente a la posibilidad de hacer presidencia de la República, pero se cuidan rápidamente y dicen, pero no vamos a dejar en impunidad. Entonces, a nadie. La cosa es media complicada de poder entenderla. Yo recuerdo que... Y han habido frustraciones con este discurso en otras oportunidades. Entonces dicen, pero yo no ofrecí fiscalizar con venganza. Y esto me parece que es una venganza del fulano, de mi coideario el sultano, o de este grupo de vengativos. No, yo tengo... Total. Ha llegado a un escenario, una historia asimismo de latrocinios ha llegado a un escenario, Andrés, de impunidad. Lo que no quiere la gente es impunidad. Así es. ¿Qué van a fiscalizar ustedes? Absolutamente todo, Gonzalo. Recuerde usted ¿Pero que... qué es lo que más le impacta a Andrés Páez y que estará allí? Mire... Atrás de Guillermo, no te olvides que comprometimos una lucha tenaz contra la impunidad, por ejemplo, de la corrupción. La corrupción, Gonzalo, nosotros tenemos que hacer un recuento desde la Asamblea de Montecristi. Desde ahí. ¿Qué actos ahí ya se cometieron fechorías. Regalo de pasajes, compras de carpas, alquiler de carpas que terminaron siendo más caras que si se las hubiera comprado. Y un sinfín de cosas que yo las denuncié, pero nunca falta uno de esos fiscales sometidos que por ahí entre gallos y medianoche lo archivan. Los negocios del Estado. Pero por eso le digo, Gonzalo, mire, la parte energética es crucial. Por eso nosotros tendremos con Fernando Villavicencio en la Asamblea Nacional un verdadero combatiente en contra de la corrupción. Los programas sociales, Gonzalo, los contratos celebrados, las consultorías, los centenares de millones de dólares gastados, todo, absolutamente todo tiene. Mire, Gonzalo, esto va a ser un trabajo 24/7, 24 horas diarias, 7 días a la semana. ¿Cómo cuantificó usted los 60 mil millones que asegura se han robado los del actual gobierno? Es una estimación. ¿Pero cómo calculó? Bueno, es una estimación a la que muchos expertos en esta materia han llegado
haciendo una cuantificación de lo que ha significado el gasto público, que además ha sido, imagínese, van a cumplir 10 años, se han gastado casi 300.000 millones de dólares, y de esos 300.000 millones de dólares, resulta que las cifras dadas por un extraordinario economista que ha estado varias veces aquí, que es Marco Flores Troncoso, él ha dado cifras alarmantes diciendo apenas el 4% de ese dinero se ha destinado a la inversión. Entonces, son cifras evidentemente aproximadas, que nos acercan a una realidad incontrastable. La corrupción durante esta década tomó una fuerza inusitada. Y el país demanda que todos esos temas no queden en impunidad. Pero yo sí le he dicho, y le confieso, le hago una confesión personal, Gonzalo. Yo le he dicho a Guillermo, el día en que realmente exista algún obstáculo para combatir la corrupción, prefiero irme. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Guillermo Lasso? Me dijo, ese día te aseguro que no llegará, porque nos jugaremos todo para sentar un precedente histórico y definitivamente no dejar ninguno de los actos en la impunidad. Y le dije, Guillermo, por ahí en todos los gobiernos se infiltra gente indeseable. Quiero que sepas que si alguien cercano comete una infracción, yo sí, con el debido respeto, tendré que tomar las acciones del caso para que tú conozcas de esos hechos y que tomemos medidas de forma inmediata. Entonces, frente a esos casos, nosotros también tenemos un convencimiento. Hay que cambiar algunas reglas de juego. ¿Cómo puede ser que para un juzgamiento se requiera el informe previo de la Contraloría General del Estado? Desde el 2010 se inventaron eso. Y ahí el propio Contralor, Carlos Politz, se opuso a esa medida. Imagínese, Gonzalo, el Contralor hace un poco más de un mes me envía 2.036 casos con presunciones de responsabilidad penal que están en la Fiscalía. Hay que preguntarle a la Fiscalía, 2.036 casos, a ver, ¿cuántos detenidos hay, Gonzalo? ¿Cuántos detenidos hay? Es que esa es la verdad. La Fiscalía se convirtió en una congeladora en donde se han archivado los casos de corrupción. Esa es la verdad. Pero han reaccionado de una forma impresionantemente rápida. El 30S, hasta el amanecer, los fiscales, pasaba alguien por afuera de la Fiscalía, le metían, le interrogaban y a la cárcel. Y acá, no, dice el señor Capaya, que se vaya nomás, y el otro que se vaya nomás a la boda del hijo. Hasta ahora, el hijo ya sabe, el nieto ya sabe 2 idiomas, y todavía no regresa de la boda, imagínense. Esas cosas no podemos permitir, Gonzalo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Tenemos que buscar un equilibrio entre lo que es la tarea fiscalizadora y lo que es la gestión de gobierno, porque el país tiene que salir adelante. Mire, a la gente le interesa que combatamos la corrupción, que sancionemos de manera ejemplar a través de los jueces competentes. Pero a la gente le interesa que se mantenga la dolarización, Gonzalo, que pueda parar la olla todos los días. ¿Qué es lo que le interesa a la gente? Su vida cotidiana. Vea, señor, yo lo que necesito es un empleo. Ya, vayan, peleen. Pero aparte de eso, denme empleo, denme posibilidades. El país es carísimo, hay tantos impuestos, los comerciantes cierran sus locales, los industriales no tienen inversión extranjera porque tienen el 5% de salida de capitales, entre otros reparos, porque tenemos salvaguardas, porque tenemos una política comercial aislante en lugar de convergente con las necesidades del mundo contemporáneo. Tenemos un sinnúmero de medidas que tomar. ¿Para qué? Para recuperar la economía y darle a la gente del país que merece. Sí, ¿no? Tenemos que empeñarnos en políticas de empleo y tenemos que generar empleo. ¿Sabe por qué? Porque eso le da a la gente un proyecto de vida, le da una expectativa, le da una esperanza. Entonces, lo importante es que con Guillermo Lasso hemos dicho, vamos a enfrentar estos 2 ejes. Vamos a trabajar para que la gente pueda mejorar sus condiciones de vida desde el empleo, desde la eliminación de impuestos. Mire, eliminando esa torpeza de que los chicos pueden ir a estudiar solamente donde a un señor del CENESID le da la gana. Que los chicos puedan soñar, que puedan ir a la universidad que quieran, a estudiar lo que les guste, pues. No porque a un señor se le ocurre que no, entonces no. ¿Cuántos sueños frustrados no podemos hacer eso? Entonces, eso hay que hacer, pero además, ¿sabe qué? El ISFA.
devolverle los recursos al ISFA, respetar las pensiones de los militares, recuperar el 40% del aporte del Estado al Seguro Social, recuperar el fondo de maestros para que siga siendo administrado por los maestros, los fondos previsionales que pasaron al BIES, y aquí me anticipo en decirle algo, Gonzalo. Estos fondos previsionales de los servidores públicos que están en el BIES, hay que preguntarle al BIES qué está haciendo con eso. O les van a entregar papeles, bonos del Estado a los beneficiarios. Cuidado, ya sabemos, que sepan los del BIES que ya estamos tras la picada. Ya sabemos, señores del BIES, en lo que andan. Y les vamos a desenmascarar ante la opinión pública. Tenemos que respetar las instituciones. Vea, Gonzalo. El banco de la institución aseguradora de todo el pueblo ya estoy ecuatoriano. documentando eso. Vea, Gonzalo. Pero más o menos, ¿qué es lo que están haciendo que a usted le atrae? Bueno, ya me han comentado de que por la falta de liquidez, ya que, como usted sabe, los recursos se entregan al Estado, o sea, nuestro dinero le entregan al Estado y el Estado nos entrega papeles. Y yo lo que pregunto a la gente es, ¿ustedes qué depositan? ¿Papeles o dinero? Dinero, pues. Entonces, ¿por qué nos tienen que entregar papeles? Porque esto es parte de la forma de fondearle de liquidez al Estado con dinero ajeno, porque ese dinero es de los afiliados y de los jubilados. Entonces, esos temas tenemos que hacer, pero también recuperar las instituciones, Gonzalo. La Asamblea no puede ser un edificio con letrero. Los ministros tienen que ir a dar cuentas de sus actos. Los funcionarios públicos tienen que responder ante el país. Los organismos de control. Las Fuerzas Armadas no pueden ser permanentemente amenazadas. De control. Mire, el señor Contralor del Estado dice que él ha cumplido con su deber, pero que el que demora es el fiscal. Y este mismo Contralor le decía al exfiscal Pesantes cosa igual. Se visitaban mutuamente, llegaban a un acuerdo y pare de contar. Que los informes de la Contraloría van con sustento y debería tomársele directamente, para mí, una investigación aparte, pero para realizar una instrucción fiscal sin mayores trámites, porque ya es un organismo competente que hace la investigación correspondiente, pero es materia exclusiva y responsabilidad exclusiva de la Fiscalía. Se determinó indicios de responsabilidad penal. Usted sabe muy bien que esos son temas que están en el ámbito reservado. Si va a la Fiscalía es por... Porque además ya tiene difusión roja, ¿no? Es decir, él ya está procesado. Sí, sí, sí. Esta ha sido la El Contralor coincide conmigo. Pero ¿sabe por qué? Porque también hay una serie de cuestiones legales que tenemos que reformular. Pero peor el Contralor que gane quien gane va a ser designado ya mismo. Claro, es que quieren designar fiscal, Contralor. ¿Quién todo. va a ser el nuevo Contralor? No, desconozco. No, es el secretario jurídico de la Presidencia de la República, así anunciado por moros y cristianos. Él va a quedarse ocupando el despacho del doctor Polit, con todo un expediente que muchas de las cosas quedará oculto, buena parte de Gonzalo. aquello. Usted sabe cómo se han manejado, no solamente en este gobierno. Pero se lo digo categóricamente. El doctor Mera no va a ser juez de cuentas del gobierno al que él ha pertenecido. Eso se lo digo categóricamente. Usted conversó con el doctor Mera el no candidato va a ser. oficialista también, que tiene esa seguridad. Sobre este punto no he conversado ni con él ni con otros, ni tampoco con Guillermo Lasso, pero a partir de lo que usted menciona, es impresentable que la mano derecha del presidente de la República vaya a la Contraloría a investigar a sus correligionarios. Pues. Eso es impresentable. Eso no podemos permitir, pero como no podemos actuar... de lo contrario caerían todos. Imagínese. Entonces, por eso, como no vamos a actuar haciendo lo que han hecho ellos 10 años, abuso de poder, le invitaremos al pueblo a que nos diga si es que ellos quieren que se quede. La bóveda de la corrupción ha sido la Contraloría. La instancia de la Fiscalía ha sido, digamos, ha cumplido con otro rol, buscar el perdón, buscar el olvido, y entre los dos, Contralor y Fiscal, han ocultado los principales hechos que usted los ha denunciado reiteradamente, y es un mérito que le ha llevado incluso
a esta postulación con un alto reconocimiento social. Le han acompañado los ciudadanos en muchísimas de sus luchas que obviamente hay que reivindicarlas. Hoy más que nunca en beneficio de su candidatura y de un emprendimiento ético en el cual usted va a estar, ahora sí, si llega al poder, va a estar compelido a cumplirlo de la mejor manera. Entonces yo digo, si se encuentran ustedes con un fiscal, con un contralor propio del gobierno, de los actores y de los autores, que naturalmente se quedan con la aspiración, por no decir otra cosa, se quedan con la consigna de ocultar todo. No cree usted que sería esa la misión y esa la preocupación que deben tener. Ahora, el candidato Moreno, que tiene enormes posibilidades de arribar al poder, y vale la pena que usted se refiera a esa posibilidad, el apoyo nacional en una mixtura de respaldo ciudadano, desde lo ideológico hasta la gratitud, que es un valor que subsiste en la sociedad ecuatoriana, a Dios gracias, diría yo. Aunque vemos en nuestros andariveles de amistad, en nuestros colectivos a los que hemos pertenecido, y hasta en nuestras familias, hay actos de ingratitud terribles. Digo yo, la gratitud del pueblo ecuatoriano podría, y de hecho va a ser la pieza fundamental de una decisión mayoritaria del candidato Moreno. No es que ustedes pueden destruir y desbaratar páginas que hemos aplaudido incluso, pero no son pues las condiciones exclusivas de un mandatario. Haber sido generoso, gentil, oportuno, buena onda con la gente pobre y peor con los perjudicados por sus estados de salud, sus otro género de distorsiones. Pero, ¿qué piensan ustedes hacer para ganar al candidato oficialista, ya que estaban hasta hace muchas semanas, especialmente el señor Lazo estaba con buenas posibilidades de sacar la segunda votación, si no la primera? Pero algo ha ocurrido y entonces este momento tiene que vérselas con el general Moncayo y tiene que verse especialmente y en la mismísima ciudad de Quito, con el apoyo del señor Rodrigo Paz, tiene que vérselas también con Cintia Viteri. De manera que la lucha que viene es complicada. Pero vamos en orden a ver si me desmenuza usted. Verá, y le estoy preguntando Gonzalo, abundantemente porque es la primera ocasión que tengo la oportunidad de plantearle los escenarios que en desafío le va a corresponder a usted darles una respuesta. Muchas gracias, Gonzalo. Mire, Lenín Moreno no es candidato solamente de Correa, es de un proyecto chavista fascista. Y eso el pueblo lo va descubriendo ya. O sea, más allá de sus atributos personales, del respeto que le tenemos como persona, de ser un hombre con buen humor, con mucho compromiso social, porque no veo razón para no reconocer en los adversarios sus méritos, un hombre inteligente, bien intencionado. En el fondo, él es el representante del proyecto chavista fascista. Y nosotros vamos a vencer a ese proyecto. Él hizo una gran tarea en materia de discapacitados. Y nosotros la vamos a continuar y la vamos a profundizar. Y vamos a hacerlo mejor. Quiero hacer una precisión histórica. La inclusión laboral de los discapacitados se da en el año 2005 por un proyecto de ley presentado por el doctor Segundo Serrano, socialista, diputado de la provincia del Cañar. Yo era presidente de la Comisión Laboral y Social y entre él y yo impulsamos el primer proyecto, el de inclusión laboral de los discapacitados. Antes, mucho antes de que Lenín Moreno llegue a ser vicepresidente. Él aprovechó de ese proyecto
y obviamente hizo una gestión interesante en esa materia que nosotros, insisto, la vamos a profundizar, la vamos a ampliar, la vamos a mejorar y la vamos a hacer con un sentido social como corresponde a nuestra jerarquía. Pero nosotros también pensamos que Guillermo Lasso ha logrado aglutinar a un sinnúmero de sectores que no están ligados en la corresponsabilidad de lo que ha pasado durante todos estos años. Porque hay quienes ahora ya se quieren lavar la cara y decir, no, sí fuimos correístas. Es que nos equivocamos, pero un poquito nomás nos equivocamos. Ahora ya no, ahora ya vamos a hacer bien. No, pues, vean, la gente no es tonta. La gente les tiene identificados. Vea, Gonzalo, Asamblea Constituyente. Todas las mañanas en los canales de televisión salían a pontificar que la Constitución de los 300 años, que con esto ya es la varita mágica y con esto vamos a resolver todos los problemas. Y ahí está. Ahí está la Constitución. ¿De qué 300 años? Ahí está. ¿Cuáles son los problemas? Ahora son los problemas más agudos que antes. El desempleo es más alto, el subempleo es más alto, el costo de la vida es más alto. Eso, a cualquier persona, Gonzalo, que va al mercado o a un supermercado, sabe que a inicios de este gobierno, la libra de chochos costaba 60 centavos y que ahorita le venden entre 95 y 1.10, dependiendo del lugar en donde compre. La libra de chochos, un elemento básico para la alimentación de los ecuatorianos. Y podríamos hacer un recuento de lo que es leche, pan, arroz, azúcar, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es decir, ahora la vida se ha puesto más difícil. Entonces, eso por un lado. Segundo, hay que pedirles a los señores de las encuestadoras que abordemos los temas de proyecciones electorales con la seriedad que el país exige. ¿En qué consistiría la seriedad? Por ahí vi unas encuestas que realmente no corresponden con los números. Es evidente que el movimiento oficialista que representa al proyecto chavista fascista tiene una importante intención de voto, que la segunda casilla le corresponde a Guillermo Lasso con también una importante intención de voto que supera el 22%. No es al general Moncayo ni a Cintia Viteri. No, mire... sin subestimar. Yo no puedo subestimar, pero realmente de quien me gusta hablar es que Guillermo Lasso está sólidamente en esa segunda posición, uh-huh. Y créame usted que al finalizar esta semana van a ver otros números, porque Lasso va a tener un crecimiento en su candidatura, evidentemente en sus proyecciones electorales. Por su incorporación a la Eso es lo que me han dicho algunos expertos que saben de estos temas. El desafío es mantener eso, ampliar la base y seguir trabajando, porque esta es una campaña, como usted mismo lo ha señalado, extenuante, difícil, es un enorme desafío para todos nosotros. Correcto. Y tenemos que triunfar. Y también llamar a todos los sectores. O sea, ¿no le viene fácil, quiere decir usted, a Moreno? No, por supuesto que no. Porque además el candidato Moreno va a sufrir también el desgaste que implica el correísmo, ¿no? Mire, lo de Pareja Yanuseli le ha golpeado, incluso en los números, al propio Lenín Moreno. Pero es que él ha estado en Ginebra, él ha sido vicepresidente, nunca ha participado de negocios del Estado, ni autorizado. Pero tampoco ha dicho nada respecto de todo lo que estamos viviendo y lo que hemos denunciado. Por ejemplo, si le pregunto yo al candidato Moreno, ¿cómo aprecia usted la magnitud de la corrupción de su partido en ejercicio del poder? ¿Qué cree usted que, con sentido político, con olfato electoral y además con el valor que a él le caracteriza, la sinceridad y la transparencia, que no hay que negarla, tienen buena dosis, es un hombre de bien en definitiva, ¿no es cierto? Por todo, incluso lo que ha ocurrido en su vida, él no se ha ido para abajo, él está en este momento representando a una corriente política con convicciones que le vienen francamente desde su juventud, en eso ha sido muy coherente. Pero él también debe tener sus quejas internas. ¿Eso no cree usted que le va a dar más fuerza o menos vigor según lo que usted dice? Yo creo que Correa le hizo un flaco favor, ¿no? Diciendo en la entrevista con Andrés Carrión que el próximo contralor va a ser Alexis Mera, porque entonces la respuesta sería esa. Sí, la respuesta de Moreno sería sí, vamos a investigar la corrupción, pero con Alexis Mera a la cabeza, o sea, lo mismo que nada.
¿A usted le atrae la idea de que Alexis Mera sea el nuevo Contralor General del Estado? Sería un contralor de lujo, pues, Alex, de los abogados más brillantes que tiene la República, un hombre extremadamente honesto. Yo creo que Carlos Poli también ha sido un gran contralor. Ahí está, no ve que no miento. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es que ahí sí, Moreno le va a decir a Correa, compadre, por favor, no me ayudes. No, porque, imagínense. No me defiendas. Es un poco decir, nos vamos a autocontrolar, nos vamos a autofiscalizar, más o menos como el caso en el que está el señor fiscal involucrado, en donde él, en lugar de ponerse a un ladito, él mismo casi se termina absolviendo. Pues. O sea, así no funciona, Gonzalo. Entonces, esto verdaderamente es deleznable y creo yo que no hay garantía de que se investigue real y objetivamente la corrupción mientras haya gente involucrada con el correísmo. Y mire, qué placer, un honor para mí, personal, un honor, privilegio, poder tenerle aquí al doctor Diego Delgado Jara, sí, uno de los ecuatorianos más ilustres, uno de los ecuatorianos más inteligentes, más brillantes que el Ecuador ha dado a luz. Uno de los ecuatorianos, yo diría, uno de los investigadores más exhaustivos y valientes sobre los casos de corrupción, un hombre que expuso su vida cuando en su momento denunció casos de corrupción, y un hombre, la presidencia León Febres Cordero, y un hombre al que verdaderamente todos debemos tenerlo en cuenta y echarle una mirada muy en serio, porque gente de las características, de la calidad moral, de mucho la estatura ética del doctor Diego Delgado, verdaderamente el país necesita. Yo le he acercado, Diego, porque vamos a conversar, seguramente mañana viernes, vamos a conversar más en detalle sobre el álbum de notas, de investigaciones, de crónicas, de realidades que usted nos trae en esta temporalidad. Y yo le quiero molestar a día seguido o pasando una semana, porque usted tiene la virtualidad de ser un extraordinario investigador y, claro, tiene material que transmitir a las nuevas generaciones, a los tiempos, en un medio de comunicación en la capital política y administrativa del Estado, en Quito. Entonces, yo le traigo solamente por esta preocupación. Usted sostiene, y ya lo hizo ayer, usted sostiene que hay un universo de electores ubicado más o menos 1.800.000 personas, más o menos, que constituyen un batallón de fantasmas. Y eso, me dirán los oyentes, ya le van a escuchar, un batallón gigantesco de fantasmas que pueden ser utilizados para impedir el desarrollo de una segunda vuelta. Si aquí está el candidato recientemente seleccionado y convalidado por el candidato a la presidencia, el binomio prácticamente de Guillermo Lasso, a quien potencialmente se le da la opción de que pueda ser segundo en las elecciones o en los resultados, que bien vale la pena decirle, se van a quedar simplemente con la nominación de segundos. Porque con este pelotón de ecuatorianos que no existen, con este pelotón de fantasmas, lo que van es a apuntar a que Moreno gane en la primera vuelta. Digamos, esto yo tengo que suponer como periodista, no como ciudadano simplemente, sino como periodista. ¿Para qué? Exactamente, ¿para qué va a servir 1.800.000 ciudadanos que van a aparecer en un dudoso padrón electoral que usted lo conoce? Tenga la bondad de enterarle, no tenemos mucho tiempo, pero he preferido hacer esta mixtura de opiniones, porque al que más le interesa es al sector de los candidatos que le siguen, al que ha resultado beneficiado con la primerísima intención de voto del pueblo ecuatoriano, como es
el ingeniero Moreno, candidato oficialista. Tenga la bondad, Diego. Muy buenos días, un agradecimiento, la oportunidad y las generosas palabras de Andrés. Espero que evidentemente tengan, pues diríamos, los mejores augurios en cuanto a su posibilidad política de desarrollar sus ideas. Yo creo que sus convicciones, que Andrés que se reparte, ha sido una de las personas que más ha peleado y ha luchado contra los abusos de este gobierno. Y creo que por eso es que hoy, lamentablemente, él no es el candidato a la presidencia. Cuando quisieron legalizar la izquierda democrática, yo recuerdo perfectamente, el dirigente era Henry Llanes, no le permitieron que se legalice por la posición que tenía Andrés. Y yo creo que él es un hombre de pensamiento socialdemócrata. Me habría gustado 1000 veces más que la fórmula sea al revés. Es decir, una cosa es dirigiendo a Andrés Páez, pero creo que el señor candidato... No le haga caer en tentación. No, es que le quiero decir algo. Yo creo que las cosas tienen que definirse por las propuestas fundamentales. Por ejemplo, yo le he escuchado muchas veces al señor Lasso. Él se refiere siempre de que se encontró con una mujer en Otavalo, que tal persona en la costa, pero quisiera oírle, si él dice que es opositor al gobierno del presidente Correa. El presidente Correa está subastando, está entregando todo el patrimonio social y nacional del país. Este mismo instante están reunidos con 180 inversores y quieren sacar 40,000 millones subastando el país. Muy bien, señor Lasso, usted que es de candidato presidencial, ¿qué va a hacer respecto a la entrega de Puerto Bolívar? ¿Qué va a hacer sobre el puerto de Pozorja? Sobre el puerto de Manta, que están entregando medio siglo, señor, por favor. ¿Usted va a anular esas concesiones? ¿Usted va a anular las concesiones de carácter minero? Demos un ejemplo. El proyecto la Cordillera del Cóndor, Fruta del Norte. La propia vicepresidencia, el día 15 de enero, difundió que se requieren 961 millones de dólares, menos de 4 meses de la telefonía celular. Y eso va a dar 10.700 millones de dólares, porque hay 9.800.000 onzas de oro y más de 15 millones de onzas de plata. No solo al señor Lasso, a todos los candidatos. ¿Qué van a hacer ustedes respecto a la entrega de la riqueza minera del país que está en manos de la Tonglin, Non Ferrous y de la Unifield de la China? Allí está la segunda reserva del planeta, que es justamente Pananza San Carlos, entre lo que tiene que ver, por ejemplo, Limón Indanza y San Juan Bosco. La segunda reserva del planeta, 14,000 millones de libras, entregados a una empresa china. Y está también entregado a la mina Mirador, que es igualmente 5,000 millones de cobre. Las 3 minas de oro de la provincia de La Suay, que además habría que ver si es que tiene sentido envenenar el agua, porque el oro se hace siempre con cianuro y mercurio. El caso del proyecto Gavi, el proyecto Río Blanco, el proyecto Quimsa Cocha, Quimsa 3 y Cocha Laguna. Entonces, eso es un problema central. ¿Qué van a hacer sobre eso? ¿Qué van a permitir sobre lo que significa la posibilidad de entregar las tierras de costa, sierra y oriente a las compañías extranjeras? ¿Alguien puede pensar que es casualidad que dan 25,000 fusiles a la China cuando toda la riqueza del país han entregado a la China? Por favor, ¿qué van a hacer sobre eso? Ese es el problema central. Yo incluso tengo una propuesta para efectos de lo que es la recuperación del patrimonio social y nacional. Ese es el problema central. Ahora, doctor Delgado, por motivos de tiempo, tenga la bondad de enterarle al compañero de papeleta en la fórmula Lasso, Páez, ¿qué es lo que ocurre con este universo? Yo tengo la impresión que no quieren dejar el poder, discúlpeme, no quieren dejar el poder. ¿Incluyen esto al señor presidente Correa, que por no supuesto, quiere irse? Pero si es el primero que le zancadilla no quiere irse él. Perdóneme un ratito, le voy a hacerle unas 3 o 4 reflexiones. Yo estoy seguro de que el señor Lenín Moreno no escogió a su vicepresidente para empezar. Le encajaron al responsable del manejo del petróleo, de minas y de todo lo que tiene que ver con el sector hidroeléctrico, que por decreto ejecutivo, cuando asumió la presidencia, le encargó al vicepresidente, porque el vicepresidente tiene exclusivamente las atribuciones que le pueda entregar el presidente. Es el artículo 148, inciso 2 de la Constitución. Primera cosa. Por eso yo lamento de que él no tenga, si es elegido Andrés Páez, ninguna decisión por sí mismo. Está a expensa de lo que el presidente diga.
Y yo pienso que es una muy buena jugada política porque le va a potenciar por su presencia en Quito y en todo el país. Todo el mundo sabemos quién ha estado, quién no ha estado, quiénes hemos estado en las calles, quién hemos estado en medios de comunicación. Todo el mundo sabe. Y ha tenido mejor suerte, Andrés, que por ejemplo el caso de el mismo asambleísta de la provincia de Zamora, Clever Jiménez. A mí me parece incluso que es una cosa incomprensible lo que pasa en la propia izquierda. Podría haber sido por la sección norte y sección sur, por ejemplo, Fernando Villavicencio y Clever Jiménez han vivido en Quito. ¿Por qué no les pusieron de candidatos para Chacuti? Por favor. Tienen Marta Roldós en Guayaquil. Podían haber hecho un binomio con, por ejemplo, Pablo Dávalos con Marta Roldós también en Guayaquil, o Santiago Roldós con el propio Pablo Dávalos, o con Natalia Sierra, teniendo la mejor delantera de los sectores populares, ¿sí? Resulta que no están en ningún lado, pues. Entonces aquí lo único que impone es crear un partido verdaderamente de izquierda que pueda defender el patrimonio social y nacional. ¿Qué están yendo a hacer? ¿Por qué es que les zancadilla? Primero, todo el mundo sabe que en este país no sale una sílaba, no sale una palabra de información sin la venia del presidente. ¿Quién sacó la información de Mr. Long cuando dijeron que qué es lo que ha manejado, cuánta plata ha estado utilizando allá en Ginebra? Eso no se hace sin la venia del presidente. Peor a nivel ministerial. 1, 2, el vicepresidente. 3, el programa. 4, proponer la ley que se llama la ley de plusvalía, que es una ley de tributos terrible, en plena campaña electoral. Es decirle a todo el país, ¿quieren ustedes más impuestos? ¿Qué le dije? Entonces, yo? Le acaba de propinar un daño terrible a la candidatura del ingeniero Moreno. Perdón, Muraito, yo tengo amigos, unos que han sido parte de la acción de joyeros de la SUAY y algunos dirigentes estudiantiles que por la pobreza fueron a Estados Unidos. ¿Sabe cuánto paga un departamento chiquitito en el estado de Nueva York por la ley precisamente que se llama de esta manera? La ley se llama de plusvalía. También está en España, está en Colombia. Que es además un proyecto que aquí en el Ecuador no presentó Correa, presentó la Comunidad Económica Europea. Tengo aquí los documentos. Porque la mayoría de las leyes no se hacen en el Ecuador, hacen abogados extranjeros, y le puedo demostrar aquí, incluso como abogados españoles tienen $487,000 que cobran para hacer las leyes. Pero le hago la relación siguiente. Le permite ahora que le digan todo el mundo, ¿quieren más impuestos? Entonces vota por Moreno y Glass, porque él te garantiza más impuestos, como la ley de la plusvalía. En el estado de Nueva York, un departamento pequeñito como este, ¿sí? 8 por 10. Él me ha contado, él iba a quedarse en los Estados Unidos. Me dijo, hermano, regreso al Ecuador, porque pago $11,000 al año. Soy arrendatario, casi pago $1,000 por mes. Esa ley propone el presidente Correa. Pero ¿dónde está? Por eso digo, ni siquiera le respeta al vicepresidente. El vicepresidente no puede hacer nada. El vicepresidente llega, porque sabe además que es cierto. Lenín Moreno dice, yo voy a permitir que estudien lo que quieran. Pero hay un dato, una publicación que está en la revista del 15 de abril, Vistazo, de mediados de abril de este año. Hay 887,000 jóvenes que no estudian en las universidades ni en ningún lado y no tienen trabajo. Es un informe que da el propio Banco Mundial. Y óigame una cosa, todos son menores de 29 años. ¿Por qué quiere quedarse? Es evidente, pues. Siguen subastando el patrimonio social y nacional. Siguen queriendo hacer 5 grupos armados al margen de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con el Código Orgánico de Entidades de Seguridad. Hoy mismo el control del presidente y de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde está la trampa? No es que yo me estoy inventando, porque ya han de venir a aclarar, como hoy a la mañana estuve escuchando que venían a aclarar de que no tiene nada que ver la justicia, que está una justicia independiente y más cosas. Mire usted. Resulta, y aquí está la información notariada porque tenemos recelo de que algunas cosas se empiecen a perder, como siempre sucede. Es la proyección de la población por edades en el Ecuador. Existe la información sacada de 3 fuentes, del INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Servicio Nacional de Información SNI y Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 3 entidades públicas. De acuerdo a los datos de los organismos del Estado, que aquí está notariado, todo está notariado para que nadie diga de que están inventando las cifras. Mire usted, está además todo notariado, la notaría quinta en la ciudad de Cuenca. El sitio es www.ecuadorencifras.gov.es, proyecciones-poblacionales. El dato de los ecuatorianos mayores de 16 años, desde en el año 2017, es exactamente 11.200.539 personas.
11.200.539 personas. Y resulta que en el padrón o en el registro electoral están 12.816.698 ecuatorianos. 1.616.159 votantes fantasmas que uno no sabe además en qué cantón están, pues. ¿Cómo sabe si le pusieron a unos en Calceta, a otros le pusieron en Guasuntos, a otro en Guamote, otros en Riobamba, a otros en Quito? Ellos sí saben, pero el Ecuador no sabe. Y como tienen además digitalizadas todas las firmas, entonces ellos pueden llenar con las firmas como los deseen. Por eso es que aparecen las firmas en los padrones y por eso es que encuentra personas, más de 11,000 personas superiores a 100 años de edad. Tierra de Matusalenes nosotros, mire usted, ¿sí? En la que el vicepresidente o el presidente de Sociedad Patriótica dice, bueno, explíqueme, ¿cómo es que aquí hay gente de Manabí que nació en 1853 y gente de la SUAY de 1843 que tiene más de 170 años cuando fue a votar? ¿Por qué aparecen las firmas de ellos? Porque el momento que está el padrón, ellos no saben la fecha que nacieron, entonces pusieron la firma. Entonces yo le hago una pregunta. Con este 14.43%, que es 1.616.000 firmas, es obvio que le pueden dar a un candidato que, por ejemplo, iba a tener 28. Con 14.43 puede tener 42%. Y entonces ya él ganó en la primera vuelta, porque además es muy fácil regular y decir muy bien, un candidato no baja, por ejemplo, del 40%. Y otro no sube del 25, 27, 28%. Es decir, eso es un hecho absolutamente viable. Pero además, ¿por qué? ¿Por qué quieren quedarse? Para que no haya fiscalización, no haya control político, para seguir rematando el patrimonio social y nacional, seguir desarrollando un proyecto fascista. Yo le puedo demostrar, si usted me da tiempo, yo le podría demostrar cómo utilizan toda la propaganda con los métodos de Joseph Goebbels, las 11 tesis de Goebbels, todo el manejo del atemorizamiento y el recelo son la de Henry Himmler, de la Gestapo, y el caso de lo que tiene que ver con el manejo jurídico. Esto continuará el día de mañana. Terminó el tiempo, Diego. Mañana, ojalá usted me permite. Pero desde luego, le acabo de interrumpir. El corazón represado de las cosas que hay que decir, pero solo una cosita, mire. Son 2.200 millones de dólares solamente en la refinería Esmeraldas. Y se roban hasta la iniciativa, porque la denuncia esa es de Fernando Villavicencio, por favor. Eso sabe el país entero. Sí. Pero hagan cuenta, compatriotas, son 800.000 dólares que están en los papeles de Panamá, del señor Bravo, ¿no? Son, acuérdese usted, 12 millones que se han repartido, a millón por cabeza, más 2.400.000 dólares que es lo que está en la cuenta de la señora y de la familia de ellos. Son 15.200.000. ¿Y dónde se encuentran los 2.200 o 2.000 millones si verdaderamente costó 180, 187? ¿Y quiénes fueron los abogados que dieron los informes jurídicos para que se firmen los contratos? 74 informes en el caso concreto, por ejemplo, de lo que significa lo que firmó el señor Carlos Pareja Llanuselli. 1.300 millones de dólares. ¿Y quién puso los abogados? ¿Tuvo algo que ver asesoría jurídica de la presidencia en colocar los abogados del área petrolera? Del sector eléctrico. Mañana continuamos. Y una cosa adicional, pues perdóneme. ¿Y quién le dio el nombramiento? Pues al señor Carlos Pareja Llanuselli. Y recuerde una cosa, hay una cosa adicional. Son 1.200 millones por aplanar el terreno, que es justamente de la presa, la refinería, que se llama del Pacífico, o también que se llama la del Aromo, donde están 490 millones que le dieron a la Odebrecht. Espérese. ¿Y cómo es que llevan el agua desde la presa La Esperanza, en una provincia que tanta agua hace falta, agua dulce? Y cuando se encuentra, se supone, el Aromo cerca del mar. ¿Por qué no desalinizaron como hace Libia, como hace Curazao, como hace Arabia Saudita? A ver, ¿cómo es que entregaron la telefonía celular, que significa 3.000 millones de dólares al año de ganancia, donde 2.046 millones es del señor Carlos Slim Lowe, y 1.000 millones es de los accionistas de Movistar? Los ecuatorianos quieren que sigan usufructando los accionistas de las grandes compañías extranjeras la riqueza nacional. Entonces, evidentemente, tienen que votar por los que están en esa política, pues. Volvemos con Diego Delgado mañana 6:45 de la mañana, buscando la verdad. Más de